Dios le bendiga, amados hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Te doy a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por guardar nuestras vidas, por protegernos, por cuidarnos cada día. Gracias por todo lo que haces por nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Te pido en esta hora, Padre, me ayudes por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú que conoces las mentes y los corazones, tú que todo lo escudriñas, Señor, conoces nuestras necesidades, Señor. Tu palabra nunca retorna vacía, Señor, sino que ella cumple el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Te doy gracias, Señor, y en el nombre de Jesús te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando y no permitas, Señor, que salga de mi boca nada que tú no quieras, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir al libro de Efesios. Efesios 5, capítulo 25. Bueno, el tema es esposos amando a su esposa conforme al diseño de Dios. Vamos a dar lectura al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, y lo vamos a leer hasta el 33, pero nos vamos a enfocar en el versículo 25. Dice así la palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. ¿Podemos sentarnos? El tema de hoy es esposos amando a su esposa conforme al diseño de Dios, y Efesios 5:25 nos habla justamente de cómo Cristo dio su vida por su esposa, por su iglesia, y tenemos también Colosenses 3:19. Si alguien lo tiene, hermano Jaime, Colosenses 3:19. Amén. En mi versión dice, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Hermano Jorge, un favor, Primera de Pedro 3:7.
Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Entonces, tenemos 3 capítulos en los cuales Dios, a través de su palabra, nos reitera y nos repite que debemos amar a nuestra esposa, ¿no? No solamente amar, sino también dice ser comprensivos con ellas, honrarlas, porque dice en Primera de Pedro, pues como mujeres son más delicadas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El texto dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Deber fundamental de todo esposo, de todo hombre cristiano que conoce la palabra de Dios, amar a su esposa. Pero nosotros podemos ver, muchas veces hay conceptos, ¿no?, que nosotros hemos traído del mundo y como siempre se ha enseñado y siempre se dice, el amor no se trata de sentimiento, el amor es una decisión, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es, en 1 Corintios capítulo 13, la definición de lo que es el amor. Dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, no es una emoción, no es un sentimiento. El amor va más allá, es acción. Cuando nosotros vemos en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó, acción, entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nosotros vemos en 1 Corintios 13, que es un versículo que muchos lo sabemos de memoria, pero el día de hoy vamos a ver en qué se debe de basar ese amor, ¿no? Si dice que Cristo dio su vida, se entregó, dice, se sacrificó por su iglesia, y Corintios nos habla que de este amor, ¿no?, que es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, no hace nada indebido, que no busca lo suyo, dice. Entonces, nosotros podríamos amar en ese mismo nivel, porque si nosotros empezamos a dar check a toda esta relación, de repente hay muchos de ellos en donde nosotros estamos fallando, ¿no?, o fallamos por nuestra propia naturaleza, ¿no? Pero llegar a ese nivel de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, yo creo que no será posible a menos que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, como dice en Corintios, en Efesios 5:18, ¿no? No os embriaguéis con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y de allí desprende todo para que haya sumisión entre el esposo y la esposa, para que los padres no exasperen a los hijos. Y el apóstol Pablo nos enseña de que la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es muy importante para vivir una vida en la cual el Señor sea quien gobierne nuestra vida, ¿no? Entonces, Dios define el amor en términos de lo que hacemos, no en términos de lo que sentimos.
De lo que hacemos por quién, de lo que hacemos por el otro. Porque acuérdense que Cristo dio su vida por nosotros. Y una de las cosas que vemos en la vida de Cristo es cuando la Biblia dice, ¿no?, que no se estimó a sí mismo, sino que tomando forma de siervo vino a este mundo, dice, ¿no? Entregó su vida en la cruz, dejó su trono, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo, fue rechazado, le pusieron una corona de espinas y tuvo que soportar todo eso, ¿por qué? Por amor a los pecadores. Entonces, todo eso podríamos hacer nosotros por nuestra esposa. En verdad, esa magnitud de amor es algo que nosotros poder entenderlo, ¿no?, es algo que si Dios no nos muestra todo eso que implica despojarte de ti mismo, quitar de tu vida todas esas cosas que muchas veces no nos permiten hacer algo por el otro, y aún por tu esposa, ¿no? En la escuela bíblica del domingo, el hermano Steven Sáez daba la enseñanza sobre 1 de Juan, donde decía, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, amen a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, se sacrificó por ella. Entonces, ¿cómo debemos amar a nuestra esposa? ¿Con qué clase de amor? ¿No? Si bien es cierto, Cristo se sacrificó por nosotros, ¿de qué manera nos sacrificaríamos nosotros por nuestra esposa? Hay muchas maneras, ¿no? Aquí, hace poco, nuestra hermana Carla dio a luz. Una manera de que su esposo se sacrifique por ella es quizás saliendo a buscar un medicamento a las 10, 11, 12 de la noche, ¿no? O quizás colaborar en las cosas que se tienen que hacer en el hogar, ¿no? En la limpieza, en muchas cosas que muchas veces las mujeres tienen tareas en la casa y se cargan de todo eso, ¿no? La manera de sacrificar el hombre, sacrificarse por su esposa, son cosas que en relación a lo que Cristo ha hecho por su iglesia, verdaderamente es poco. Sin embargo, nos han puesto la valla alta porque dice como Cristo amó a la iglesia, tal cual debemos hacerlo. Si nosotros miramos y nos examinamos si verdaderamente estamos amando a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces quizás allí tengamos problemas, ¿no? Pero, ¿por qué no seremos capaces de sacrificarnos por la mujer a quien decimos que amamos? ¿Por qué? La mujer a la quien decimos que amamos, muchas veces no queremos servirle, no queremos ayudarla, no queremos cuidarla. Y lo digo en primera persona, ¿no? No sé cómo es la relación de ustedes con su esposa, pero miren lo que William Gouge, espero que se esté pronunciando bien, Gouge, dice con relación a lo que Cristo hizo por su esposa. Dice él, Cristo buscó una esposa que no era digna de su amor. No había belleza en ella ni atractivo alguno. Esto en referencia a su iglesia. ¿Y cómo lo sustenta él?
Romanos 5:8 dice, ¿no? Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no queremos sacrificar nada por nuestra esposa, sin embargo, Cristo lo dio todo. Entonces, esto es literalmente lo que él dice, ¿no? Cristo aceptó una esposa, ¿no? Una iglesia que estaba en pecado para salvarla, para purificarla, para santificarla. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Dice Efesios 5:26. Dice, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Leía un comentario que decía que en las costumbres en el Medio Oriente antiguo, cada vez que una mujer se iba a casar, dice que la bañaban y la arreglaban cuidadosamente a la novia antes de presentársela a su esposo, ¿no? Y es por eso que el versículo también habla para presentarla, dice, sin mancha, sin arruga. O sea, Cristo atrajo a su esposa, dice, para hacerla digna de su amor, para presentarla sin mancha y sin arruga. O sea, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y de esa manera es como Cristo nos santifica. Cristo aceptó a su esposa tal como estaba, sin esperar nada, sin esperar recibir nada de ella, dice. Sin embargo, nosotros muchas veces esperamos de parte de nuestra esposa, o la mujer espera de parte de su esposo, como quien dice que sea recíproco lo que yo hago por ella o lo que él hace ella hace por mí, ¿no? Entonces, en un matrimonio cristiano, ¿cómo debería nosotros vivir este versículo? Si nos está diciendo que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Vivimos en un tiempo donde no es diferente a muchos años atrás, y el pecado siempre ha estado en la humanidad. El pecado siempre ha estado en el corazón del hombre. Y ese pecado ha hecho que en el hombre haya orgullo y haya egoísmo. Orgullo y egoísmo. Son dos cosas que muchas veces no dejan que el hombre ame a su esposa como debe ser. Pero también hemos dicho de que si el hombre está lleno del Espíritu Santo, si se expone a la palabra de Dios, si busca de Dios, si ora, si lee, entonces va a ser más fácil para poder conseguir esto que nos demanda las Escrituras, ¿no? Es imposible construir una relación matrimonial en la cual la palabra de Dios no esté en nuestras vidas. Es imposible. Si la palabra de Dios no está dentro del matrimonio, no está en la vida del esposo, en la vida de la esposa, no habrá una sumisión mutua. Si el esposo es el que se expone a las Escrituras, si el esposo es el que está más comprometido con las cosas del Señor y la esposa no lo hace y piensa de que solamente orando unos minutos
o viniendo a la iglesia los domingos, o haciendo un poco de esfuerzo, va a poder ser llena del Espíritu Santo. Eso no va a ser así, no es tan fácil. La llenura del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas es santificarnos. La santificación no la hacemos nosotros, la hace Dios. Es un acto de Dios. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Porque es a través de su palabra. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas, tanto del esposo como de la esposa. Pero lo que sí tenemos nosotros allí parte es que debemos de colaborar en ese proceso de santificación, sobre todo el esposo, porque la Biblia dice que el esposo es cabeza de la mujer. Y el esposo tiene la misión de poder involucrarse en la responsabilidad de ayudar a su esposa para su crecimiento espiritual. Esto va a demandar un poco de tiempo quizás, pero sí es necesario que el hombre estudie la palabra de Dios, que el hombre conozca bien las Escrituras, que el hombre sea quien esté comprometido, ame al Señor, tema al Señor y viva conforme a lo que manda la Escritura. ¿Por qué tenemos que estudiar nosotros los hombres la palabra de Dios? Porque somos la cabeza, tenemos el liderazgo y de nosotros depende, como nos enseñaba nuestro hermano Carlos Jesús la semana pasada, el pastoreo, ¿no? Con nuestra esposa, con nuestros hijos, de poder ayudar a nuestra familia a que se acerque a Dios, a que conozca la palabra de Dios y de esa manera que ellos puedan también crecer en el conocimiento de su palabra. Entonces, una vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, enseñamos a nuestra esposa todo lo que podamos leer en conjunto con nuestra esposa, con nuestros hijos, eso que ellos puedan memorizar, eso que ellos puedan leer, el Espíritu Santo lo tomará para poder trabajar en sus vidas. Nunca es en vano, nunca es en vano. Cada vez que uno lee la palabra de Dios, no va a ser en vano, porque, recuerden, a veces nosotros pensamos de que leemos una vez, 2 veces, 3 veces, y ya queremos que nuestra esposa o el hermano o tu hijo, ya el día de mañana, ya sea ya un erudito ya en la palabra, ¿no? Ya no debe pecar, ya no debe de hacer nada malo. Y no es así, no es así. Recordemos que nos hemos casado, tanto el hombre como la mujer son imperfectos, son pecadores, y nos hemos casado con una persona que es igual que nosotros. Miren este comentario que encontré de un tal Richard Baxter, que relaciona la madurez espiritual, ¿no? Él habla de manera literal, ¿no? Dice, el que se casa con una mujer coja no debe molestarse por qué cojea, ni tampoco por qué ella va más despacio. Y yo creo que muchos entienden, ¿no? Literalmente estoy hablando. A veces uno quiere que tu esposa, o sea, ya tú lees 20 libros, 30 libros, te sabes muchos versículos de la Biblia, aplicas muy bien todas las cosas de la Biblia, pero miras a tu esposa y todavía ella está allí luchando, ¿no? Le cuesta hacer su tiempo para orar, le cuesta hacer su devocional.
le cuesta separar un tiempo para estudiar la Biblia y tú estás, o sea, quieres ya que ella corra contigo igual. Y todos no vamos a crecer al mismo nivel, ¿no? Entonces, una de las cosas que muchas veces nos sorprende es que a veces vemos a nuestra esposa que sigue en lo mismo, que sigue en cosas que ya debería haber dejado, y es por eso que antes les decía, ¿no? Nosotros debemos ayudar a nuestras esposas a que ellas puedan tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Sentándonos con ellas, no solamente con ellas, sino también con nuestros hijos, ayudándonos. Si uno ha leído y uno conoce un poco más, explicarle a tu esposa. Entonces, esa es una de las maneras con la que tú puedes colaborar en el crecimiento espiritual de tu esposa, ¿no? Dice también este señor Buster que el comportamiento muchas veces es el que hace reflejar, ¿no? Nuestro comportamiento es lo que hace reflejar de que muchas veces nos impacientamos, perdemos la paciencia, renegamos, nos irritamos, ¿no? Y él dice, eso que produce en ti esa incomodidad y que muchas veces también produce que tu esposa, cuando tú no estás llevando bien tu hogar, dice, y no eres un buen líder espiritual, hasta entras en pleito con tu esposa porque no pueden ponerse de acuerdo en cosas prácticas. Y es allí donde él dice, ¿no? Todo hombre debe evaluar su liderazgo. ¿Por qué tu esposa te está faltando el respeto y no está respetando tu autoridad? Debe ser porque no estás haciendo tu trabajo como pastor de tu esposa, de tus hijos, como líder espiritual de tu hogar. Entonces, debemos de ponernos a pelear con nuestra esposa cada vez que hay una situación. Si tú te pones a pelear con tu esposa, entonces ya perdiste, ¿no? Y la Biblia dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuándo somos vencidos de lo malo? Cuando entras también en el pleito, pues. Muchas veces nos creemos más espirituales, pero tu esposa te dice algo y también en una ¡fua! Ya fuiste vencido de lo malo ya. Ahora, ¿cómo vences lo malo? Haciendo el bien, dicen. Haz el bien. Hermano, ¿cómo hago ahora si ya embarré todo? O sea, no me habla, hermano, no me habla. ¿Qué vas a hacer? Flores, chocolates, ¿qué vas a hacer? Verdaderamente, hermanos, lo que no debe hacer el esposo es llegar a ese límite de entrar en pleito con su esposa, porque ahí es donde tú tienes que ver si verdaderamente estás liderando bien y estás representando a Cristo dentro de tu hogar. Una de las cosas que no debes hacer es, hace muchos años, ¿no? Discutía con mi esposa y me iba a la casa de mi mamá, ¿no? Estaba cerca, caminando llegaba. Y yo pensaba de que ya sí lo solucionaba, pues no, ya me voy y vengo en la noche y ya la encuentro durmiendo, ya pasó todo. Pero no, hermanos, ahí no acababa el pleito, no acababa ahí.
Era feo, era horrible, porque en ese tiempo yo no conocía al Señor y era prácticamente, como quien dice, dormíamos espalda con espalda y era que quería yo voltear y abrazarla y besarla, pero decía, no, pero me va a botar, me va a rechazar y no. Y quería voltear y no me atrevía. Y verdaderamente aquí dice que debemos de vencer el mal haciendo el bien. Entonces, el orgullo y el egoísmo está en el corazón. Y muchas veces no lo percibimos, no sé si no somos conscientes, pero muchas veces es lo que no nos deja vivir como Dios nos ha demandado, vivir sabiamente con nuestras esposas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer, hermano? Bueno, dijeron orar. Tenemos que orar, claro que sí, porque leímos un versículo que decía que la debemos de tratar como a coherederas del reino, ¿no es cierto? Y para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotros muchas veces hacemos es eso, ¿no? Pelear. Y yo le pregunto a ustedes, ¿Cristo pelea con la iglesia? ¿Cristo pelea con su iglesia? ¿Se disgusta Cristo con su iglesia? ¿Deja de proveer, deja de cuidarnos, deja de sustentarnos? No lo hace. Sin embargo, nosotros cuando estamos en un pleito con nuestra esposa, en una riña, en una discusión, en un malentendido, lo que fuere, sí cometemos muchas veces excesos, ¿no? Y pensamos a veces hasta que con el silencio, bueno, no te voy a responder. Y no responder a veces también es provocar al otro, ¿no? No querer responder, ignorarla, ¿no? Pero bueno, dice también en Efesios 5:28, nuevamente, así también los esposos deben amar a sus esposas, ahora dice, como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, como en nuestro propio cuerpo. Entonces, si nosotros amamos nuestro cuerpo, entonces cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Cuando tienes sed, cuando tienes frío, cuando estás cansado. Si tienes hambre, buscas alimentos, si tienes frío, te abrigas, si estás cansado, te echas a descansar, porque el cuerpo te pide eso. Y entonces, de esa misma manera, dice, nosotros debemos de hacer con nuestra esposa. Pero muchas veces el egoísmo nos lleva a que vemos a nuestra esposa ya exhausta, cansada, con nuestros hijos, ya no da más, y sigue, y no le decimos, ya, para, siéntate, descansa. Y debemos amarla como si fuéramos nosotros mismos. El esposo y la esposa son una unidad. Por lo tanto, dice, todo el bien que le hagas a tu esposa te lo estás haciendo a ti mismo. Y todo lo que tú le hagas a tu esposa, si le haces algún daño, también te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Hacer que tu esposa sea feliz o que sea una mujer desgraciada en el sentido de que se anda quejando de cómo tú eres, de que no eres responsable, de que no la ayudas, que eres inconsciente? Eso también hay que examinarlo, ¿no? Porque
De eso va a depender. Una esposa que está siendo tratada como debe ser por su esposo, amada por su esposo, cuidada por su esposo, se va a reflejar. Porque ese es el propósito, que el matrimonio, que nuestro matrimonio refleje o represente ese amor de Cristo por su iglesia, ese sacrificio que el hombre, que el esposo debe de hacer por su mujer. Y dice en el 5:29, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo sustenta su iglesia. Así también dice, el esposo debe sustentar, proveer y darle a su mujer todo lo que necesita. No todo lo que ella quiere, sino todo lo que necesita. Porque a veces las mujeres quieren cosas que a veces no son necesarias, ¿no? Yo he visto muchas veces de que amigos se han endeudado comprándose una camioneta de último modelo porque su esposa, oye, estoy endeudado, Ronald, pero ¿por qué? O sea, ¿qué? Yo pensé que lo habías comprado al contado. No, yo tenía $3,000 y mi esposa me dijo, dale eso de iniciar y ahí lo vamos pagando y ahora no tengo ni para pagar la letra. Entonces, no es que des a tu esposa todo lo que ella quiere, porque muchas veces no es la realidad de lo que estás viviendo. Yo no le puedo prometer a mi esposa una casa en San Borja, porque yo no tengo la posibilidad de comprar una casa en San Borja. De verdad. Pero sí he visto amigos delante mío prometiéndole, no, Cholita, no te preocupes, ya de acá a unos años ya vas a ver, vas a tener tu casa en tal sitio. Wow. Yo no es que diga, yo voy a morir en José Gálvez, no. Pero ahí es donde Dios me ha permitido estar. Si en algún momento Dios me permite ir a otro lugar, gloria a Dios. Pero no es mi motivación. No es que yo estoy mirando, buscando un departamento en San Borja, en Surco, en La Molina, no. Esa no es mi motivación. Así que hay que darle a nuestra esposa lo que ella necesita, no lo que ella quiere, porque lo que ella quiere muchas veces es costoso. Entonces, si nosotros como líderes espirituales no estamos cumpliendo con nuestra labor, no estamos orando, no estamos leyendo la palabra de Dios, no tenemos comunión con Dios, no venimos a la iglesia, no somos parte del reino de Dios en el sentido de estar involucrado en un ministerio. Todo lo que tu esposa pueda ver, lo va a imitar y tampoco va a querer comprometerse con Dios, ¿no? Y por eso es muy importante, ¿no?, que el esposo muestre un liderazgo como Dios demanda, ¿no? No puede haber un esposo que le diga a su esposa, ora por mí, ¿no? Hay un libro que dice, la esposa que ora por su esposo, ¿no? Pero yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo a que él quiera que
que las oraciones las haga la esposa y él no quiere involucrarse en nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veía ya mirando el liderazgo, y no el liderazgo de otras personas, sino mirándome a mí mismo, ¿no? Mirándome a mí mismo, y esto creo que cada uno debe de hacerlo también, y me imagino que muchos acá lo harán. Nuestro modelo es Cristo, y nosotros debemos imitar a Cristo. Nosotros no podemos pretender imitar a alguien del mundo. A veces se escucha, ¿no? Mira qué bonita familia, mira qué. Pero aún esa bonita familia, si no tiene a Cristo, puede terminar mal. Porque si no hay Cristo en su vida, si no es Cristo su Señor, entonces sabemos de que muchas veces esas bonitas familias terminan divorciadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo, cuál es el ejemplo que deben ver nuestras esposas en nosotros? Que deben de ver en nosotros un ejemplo de piedad, deben de ver en nosotros un ejemplo de que nosotros amamos a Cristo, un ejemplo de que nosotros no descuidamos nuestra vida espiritual, un ejemplo de que estamos siempre dependiendo de Dios. Eso es lo que todo hombre, todo creyente, todo esposo debe de hacer, ¿no? Y de repente hay muchas cosas más, pero importante es que se alimente de la palabra de Dios, ¿no? Es importante la palabra de Dios, y ese amor del que Pablo habla implica pues que nosotros debemos de cuidar a nuestra esposa, debemos de protegerla, debemos de proveerla, debemos de consolarla, debemos de cuidarla y debemos de tratarla bien, porque había un versículo que decía que no las tratemos con dureza. Entonces, verdaderamente, hermanos, este mensaje, como siempre, ¿no? Yo siempre veo y siempre le doy gracias a Dios porque encaja preciso para examinarme, para ver cómo estoy liderando en mi hogar, para ver cómo estoy yo espiritualmente, para ver si verdaderamente estoy yendo por el camino o ya me salí del camino. Y en verdad, yo a veces hago mis esfuerzos, ¿no? En mis fuerzas yo hago el esfuerzo de querer agradar a mi esposa, de que ella esté bien, de que ella se sienta amada. Pero también hoy día le decía al Señor, Señor, sé tú quitando las cosas que estoy haciendo y no es lo que tú me has mandado a hacer, sino que seas mi prioridad tú y yo pueda vivir para ti y pueda darle ese amor de Dios a mi esposa, a mis hijas, porque involucra a toda la familia, ¿no? No solamente a la esposa, el trato con los hijos, el liderazgo en tu casa. Y verdaderamente mi conclusión era, me falta mucho. Sí, me falta mucho. Pero no me desanimo. No me desanimo, no me desaliento. Al contrario, le doy gracias a Dios porque sé que
todo esto que habla la palabra de Dios, de amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, es justamente a lo que yo estoy llamado. Y todos los varones de aquí también están llamados a lo mismo. No solamente yo, no solamente el pastor, todos los esposos. Entonces, amados hermanos, lo único que les puedo decir es, mientras uno lee la Biblia, vas viendo, como dice, la palabra es la que nos lava, ¿no? Y a veces te das cuenta que estás con mucha suciedad, porque el mundo se pega, porque el mundo se mete en tu mente, en tu corazón muchas veces. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice, de que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia. Y hay otro versículo que dice, no ames al mundo, ¿no? Ni las cosas del mundo. Y a veces hay que ser franco. Muchas veces la hermana Charo cuenta, ¿no? Te llegan las notificaciones de cosas que tú has estado averiguando y te vuelves a meter para ver si bajó de precio, para ver si te lo compras. Y yo estoy claro de que no debemos amar el mundo ni las cosas del mundo. Pero la naturaleza caída muchas veces también, a veces, si tú no estás espiritualmente fortalecido, pues te dejas arrastrar, ¿no? Pero doy gracias al Señor de que hoy haya tocado ese tema, porque verdaderamente me ayuda a examinarme, me ayuda a ver cómo estoy como cabeza de mi hogar, como esposo, y que verdaderamente no lo puedo hacer en mis fuerzas, sino debo de hacerlo mediante la palabra, y debo de darme un tiempo para estudiar con mi esposa juntos, para orar juntos, para ayudarla a crecer espiritualmente. Así que vamos a orar. Ahí donde está usted, hermano, incline su rostro. Dios, te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres quien escudriña la mente y el corazón. Tú conoces nuestro caminar, conoces, Señor, cómo estamos delante tuyo. Tú lo sabes todo, a ti no te podemos engañar, Señor. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestras luchas, en las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida recta, una vida que te agrade, Señor, una vida plena en Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de los varones de esta congregación, Señor, a poder ser, Señor, esos hombres temerosos, hombres que estudien tu palabra, hombres que amen a su esposa, que las cuiden, Señor, hombres que no traten con dureza, hombres que busquen, Señor, el crecimiento espiritual. Te doy gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias una vez más, porque es tu palabra la que nos enseña, es tu palabra la que nos redarguye, es tu palabra, Señor, la que nos guía. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.